Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la provisión de Dios. El texto bíblico se halla en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Abraham llama a este lugar Jehová proveerá, pero el contexto está hablando acerca de que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo en el monte Moriah. Y cuando Abraham se dirige a este monte llevando a su hijo Isaac, y en el camino a Isaac es puesto la leña sobre su cuerpo. Isaac le dice, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Jehová se proveerá. Y más adelante nuevamente Abraham denominando a un lugar Jehová proveerá. Son palabras que ya Abraham había entendido la importancia de la provisión. Abraham, él dice, Jehová se proveerá, porque Isaac también le dice, ¿y dónde está el cordero? Siempre en los sacrificios del pueblo judío se llevaba un cordero, y esto ya tenía claro incluso Isaac, porque le dice, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Jehová se proveerá. Y empiezan a dirigirse al monte Moriah, donde iba Abraham a sacrificar a su hijo. Isaac va cargando la leña hasta que llegan al lugar del sacrificio. Y es ahí donde Abraham saca el cuchillo para matar a su hijo, sacrificarlo. Y un ángel lo detiene y le dice, no lo hagas, porque ya había un sustituto, era un cordero, porque cuando Abraham voltea, mira en el zarzal un cordero para el sacrificio. Dios anticipadamente había preparado y suministrado el cordero para el sacrificio. Abraham tomó ese cordero y lo sacrificó ahí en ese altar. Todo esto es sombra de lo que iba a acontecer en la persona de Jesucristo. Jesús iba a ser el cordero para el sacrificio, pero aquí vemos que la provisión que Dios da en ese momento para Abraham era el cordero. Pero usted se puede preguntar, ¿y qué importancia tiene el cordero? Porque el tema de este mensaje es la provisión. Y es que la provisión tiene que ver con un cordero. El cordero que iba a ser sacrificado, que iba a ser inmolado ahí en ese altar de sacrificio. Lo mismo ocurrió pues con la persona de Jesús. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Cuando los judíos se acercaban al tabernáculo, ellos llevaban un cordero. Y no era cualquier cordero, era un cordero que era el primogénito de las ovejas. Era sin defecto, sin mancha. Solo de esta manera podían presentar este cordero ante el sacerdote para el sacrificio. Cada vez que un judío pecaba, inmediatamente en su mente decían el cordero, porque era el cordero el que los iba a sustituir ahí en el sacrificio. El cordero iba a cargar con su pecado. Siempre era de esta manera donde el cordero cargaba con el pecado de los hombres. Cuando Abraham, el ángel le dice, detente, no lo hagas, y Abraham voltea y mira ahí en el zarzal un cordero. Y había Dios anticipadamente preparado y suministrado el cordero. El cordero era la provisión para este acto sacrificial. El cordero, que ya más adelante Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, este es el cordero. Reconoce por un acto divino a Jesús como el cordero. La provisión de Dios
estuvo desde un principio, desde la caída del hombre en pecado. Dios ya había suministrado el cordero, un cordero que iba a cubrir la desnudez del hombre. Más adelante vemos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Ni bien ellos ponen los pies sobre la arena del desierto, Dios puso una columna de nube para protegerlos del sol. Y en la noche puso una columna de fuego para protegerlos de las fieras. Entonces vemos cómo Dios está dándoles la provisión al pueblo de Israel, protegiéndolos. En este caminar en el desierto, Dios les suministró el agua. Y dice Pablo en 1 Corintios 10 que había una roca que los seguía. Y de esta roca salía el agua para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto aproximadamente eran de 2 a 3 millones de judíos que salieron de Egipto. Y en esta salida de Egipto vemos que Dios les puso la columna de nube y la columna de fuego para protegerlos, pero también les dio el agua que salía de una roca, y de esta roca salían toneladas de agua que cada día salían de esta roca para dar de alimento a aproximadamente 2 a 3 millones de hombres que salieron pues de Egipto. Era un pueblo numeroso, no eran 50,000 personas, 100,000, eran 2 a 3 millones que fueron dirigidos al desierto, y en el desierto Dios iba a proveer de todo lo necesario para que este pueblo pueda llegar a Canaán. Y ahí Dios vemos cómo les empieza a suministrar la protección, les empieza a suministrar el agua y también les da el alimento. Lleva desde las orillas de las playas un fuerte viento, dice el Espíritu, los movía a miles y miles de codornices y los llevaba al lugar donde estaba su pueblo. Esto era de todos los días. Además también les daba el maná, que era el pan que ellos día a día recibían. Este maná era una oblea con sabor a miel. Era un sabor dulce. Todos los días ellos estaban recibiendo la provisión de Dios. Dios estaba dando la provisión para su pueblo. A ellos no les faltaba nada en el desierto. La protección, que era la dirección de Dios, porque cuando esta columna de nube avanzaba, ellos también avanzaban. O sea, el que les daba dirección en el desierto era la nube. Y cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Ellos no marcaban la dirección, el que les daba la dirección era la nube que Dios había colocado para dirigir a su pueblo hacia la tierra de Canaán. Les dio el agua, porque la roca que los seguía, dice, de ahí brotaba el agua. Les daba el alimento, las codornices, el maná. Todo esto es la provisión de Dios para su pueblo. Más adelante vemos ya cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he ahí el Cordero. La clave estaba en el Cordero. Cuando Abraham volteó y miró en el zarzal el Cordero, ahí estaba la provisión de Dios. La provisión de Dios, la provisión del Cordero, porque en el Cordero Dios iba a suministrar la vida. En ese Cordero Dios iba a suministrar paz, el gozo, su justicia. En ese Cordero Dios iba a suministrar la vida de su propio Hijo en el hombre. En ese Cordero Dios estaba suministrando vida, iba a suministrar su naturaleza, iba a suministrar su mente. Todo eso estaba en el Cordero. En el Cordero estaba
el perdón de los pecados. En el Cordero estaba su justicia. Por eso es que Abraham dice, Jehová se proveerá, porque la provisión es el Cordero. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, por un acto de su gracia, él puede ver a Jesús y reconocerlo como el Cordero que Abraham puso en el altar del sacrificio, el Cordero que Dios ya había suministrado para que Abraham pueda tomarlo para el sacrificio. Es el mismo Cordero que ya Juan está hablando, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús va a la cruz, Él resuelve el problema del pecado del hombre. Allí en la cruz, Él resuelve el problema de la ley, de la vieja naturaleza pecadora, las enfermedades, dolencias. Pero también en este acto sacrificial, Dios iba a suministrar a través del Cordero vida, el perdón de pecados, su naturaleza, su propia vida, la vida de Cristo. Por eso ya la confesión apostólica empieza a decir Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso fue el mensaje apostólico que se inició pues con el apóstol Pablo. El misterio que estaba oculto por siglos y edades, pero ahora ha sido dado a conocer a sus santos, las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fue suministrado la propia vida de Dios en el hombre. Esto fue el mensaje apostólico. Es Dios dándose a sí mismo. Es la vida de Dios que ahora el hombre contiene. El hombre es un portador de la vida de Dios, del suministro de Dios. Esa es la provisión milagrosa, es la provisión más grande que el hombre ha podido recibir de parte de Dios. La vida de su propio Hijo, la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación estaba en esa provisión. Estaba el perdón de pecados, la justicia de Dios, el ser hechos hijos de Dios. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Quién es la vida? ¿Y quién es la piedad? Jesús, en pleno ejercicio de su ministerio, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora Pedro está diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios mismo dándose al hombre. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos ha sido dado. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios te ha suministrado la vida de su Hijo. Él es la provisión. La provisión no es algo, es alguien, es una persona. Y esta persona es el Señor Jesucristo. La provisión no está en el futuro. Algunos dicen, sí, Dios me va a dar la sanidad. Dios me va a dar su perdón, su justicia, como hechos que van a acontecer en un tiempo futuro, pero la provisión no está en el futuro, está en Cristo mismo. La provisión está en Cristo mismo. La provisión no es algo que Dios da, es Cristo dado. Ya Cristo nos ha sido dado. Por eso es que Pablo, en la carta de Filemón, expresa estas palabras. Filemón 1:6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Pablo le está diciendo a Filemón que todo el bien está en él. Algunos están buscando el bien fuera de ellos, están buscando en lo material, cuando el bien está en nosotros. Algunos están buscando ese bien
fuera de ellos. Están buscando en el dinero, en el poder. Están buscando ese bien en las cosas materiales. Por eso es que Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El hombre siempre está mirando la parte material, está tratando de buscar las cosas materiales. Pero el lenguaje del nuevo pacto nos invita a mirar las cosas que no se ven. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué en Jesús? Porque la carta de Colosenses dice, Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Si Cristo es el todo y Cristo está en nosotros, nos ha sido dado todo. No estoy buscando esas provisiones, no lo estoy buscando fuera de mí. La provisión ya está en mí. La provisión ya vive en mí. La provisión no es algo que Dios envía, es alguien que vive en ti y en mí. Si Dios va a enviar, Dios ya lo hizo, hermanos. Dios ya nos ha suministrado todo en la persona de su Hijo. Cristo es nuestra provisión. Dios nos ha suministrado todo, pero usted se puede preguntar, ¿dónde? Porque estás usando tus sentidos naturales para poder ver esta realidad espiritual. Con tu mente no vas a poder ver esta realidad espiritual. La misma Escritura en Corintios dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, con tu mente no vas a poder ver esta realidad espiritual. Esto es solamente por la fe. La fe es lo que te permite ver esta realidad, no tu mente. Y ahí es donde algunos se extravían porque están tratando de ver, de conocer esta realidad espiritual, estas provisiones que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo con su mente natural. Pedro está diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice te van a ser dadas. Por eso decimos que la provisión no está en el futuro. No es algo que Dios da, es ya Cristo dado. La provisión tiene que ver con alguien que ya está en nosotros, está en Cristo mismo. La provisión tiene que ver con alguien que vive en ti. La provisión de Dios es todo lo que Cristo logró en la cruz. Esa es la provisión de Dios. ¿Y qué logró en la cruz Jesús? En su obra consumada. Él ahí nos ha suministrado para nosotros su propia vida, la vida de su Hijo Jesucristo, su naturaleza, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Nos ha dado su justicia, el ser hechos hijos de Dios, el perdón de nuestros pecados, la salvación, todo, la sanidad, todo esto nos fue dado en Cristo. Entonces cuando una persona le pide a Dios, Señor, sáname, está equivocado porque Dios ya le ha suministrado la sanidad para él. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios ya nos ha suministrado la sanidad. En esa obra Dios ya nos ha suministrado el perdón de todos nuestros pecados. En esa obra Dios nos ha suministrado su justicia, su santidad, su amor, su paz, su gozo. Todo eso nos ha sido suministrado a través de la obra consumada de Cristo en la cruz. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomarlo, porque ya todo nos ha sido, las bendiciones de Dios nos han sido dadas. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha suministrado todo. En Cristo lo tenemos todo. La bendición tú no la estás buscando o no la puedes buscar porque ya te fue dado en Cristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Toda bendición nos ha sido dado. Entonces, la provisión de Dios, nuevamente decimos que no es algo que Dios recién va a dar, sino es algo que Dios ya nos ha suministrado. Él anticipadamente, a través de su sacrificio, Él preparó y suministró todo para que se cumpla su propósito. Entonces el hombre es portador de esa provisión de Dios, porque contiene la vida de Cristo en él. Y en Cristo está todo. El hombre lo que tiene que hacer es apropiarse de esta provisión de Dios, tomar esa provisión de Dios mediante la fe. La fe es la que nos permite entrar a este ámbito espiritual y apropiarnos, tomarlo, apropiarnos de lo que ya la obra consumada de Cristo ha logrado a través de su sacrificio en la cruz. Entramos a este ámbito espiritual. No es que la fe crea esta realidad espiritual, la fe entra a este ámbito espiritual y se apropia, toma todo lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz en favor de su iglesia. La fe es el instrumento o el medio para que esta realidad espiritual sea manifestada en la vida del hombre. La fe se apropia, la fe recibe lo que la obra de Cristo ha logrado en favor de nosotros, su iglesia. Y cuando la carta de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, está hablando no de tu fe, está hablando de la fe de Cristo. La fe tiene que mirar a Cristo. Y cuando Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No se trata de tu fe, se trata de la fe de Cristo. Esto también es un acto de gracia. La fe es el fruto del Espíritu, que también nos ha sido dado. Y con eso tomamos lo que Dios nos ha suministrado a través de la obra de su Hijo. La fe entra y se apropia. No es la fe tuya, es la fe de Cristo. Esa es la que te permite tomar lo que Cristo Jesús ha ganado en la cruz en favor tuyo y mío. Pero algo importante también que participa en esto es el conocimiento. Sí, la parte espiritual es la fuente, es el origen. Pero Pablo le dice a la iglesia que estaba en Roma, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio, pero un cambio que implique una renovación. Y la renovación tiene que ver con sacar las creencias incorrectas y poner las creencias correctas. Eso es la renovación. Lo que a veces impide que esta realidad espiritual sea manifestada o expresada a través de nuestro cuerpo es que la mente no haya sido renovada. La mente es como un canal que a través de ella se expresa esta realidad espiritual. Pero si tu mente no contiene la palabra de Dios, tu mente todavía es un estorbo a la acción del Espíritu de Dios para que ésta se exprese a través de tu vida. El canal tiene que estar limpio. ¿Y cómo se limpia este canal de la mente? Es cuando empieza a mirar a Cristo. Si empezamos a mirar a Cristo, este canal recién ahí empezará a limpiarse. Pero cuando te miras a ti mismo, no. Por eso dice la carta de Isaías que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Dónde está dirigida tu mente? ¿Tu mente está dirigida hacia ti mismo? Si está dirigida hacia ti mismo, no vas a hallar paz. No va a ser manifestado su justicia. Solamente se manifestará esta justicia de Dios en la medida que tu mente se dirija hacia Cristo o en tu mente contenga la palabra de Dios. Tu mente tiene que ser portadora de la palabra de Dios. De esta manera limpiarás ese canal. En ese canal hay creencias equivocadas, hay creencias religiosas que están instaladas por muchos años y que eso impide el obrar de Dios en tu vida. Necesitamos, por eso, que haya una limpieza de ese canal. En ese canal están
creencias religiosas, hay patrones de pensamiento, está el estilo de vida del viejo hombre. Tú ya has venido a Cristo. Dios te ha suministrado su naturaleza, la naturaleza divina. Por eso es que Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina. Ya tienes eso. El problema es que en tu mente todavía está instalado los patrones de pensamiento, los estilos de vida del viejo hombre, las creencias equivocadas. Y la única manera de limpiar ese canal o esa mente es cuando tu mente empiezas a poner la palabra de Cristo. Y cuando va entrando la palabra de Cristo en tu mente, recién estás trayendo ahí luz, recién estás sacando esas creencias equivocadas. Porque si tú te diriges a Dios con una identidad de culpable, eso no te va a ayudar. Y no te va a ayudar porque Dios te ha suministrado su justicia. Por un acto de su gracia, Dios te ha suministrado su justicia. Pero si tú te consideras pecador, eso tampoco te va a ayudar. Porque Dios no te está viendo como pecador. Él te está viendo como justo, como santo. Te está viendo sin pecado. En este acto divino, en esta provisión de Dios, Dios te ha unido a Él y te ha unido a Él por siempre. Pero tenemos que ver esta provisión de Dios como un acto divino, donde Dios ha puesto en nosotros la misma vida de su Hijo. Tú estás unido a su Hijo. Dios no te ve fuera de su Hijo. Él te ve en su Hijo amado. Tú eres un portador de esta provisión de Dios. La provisión de Dios se mostró ahí en la cruz, se mostró en el Cordero, en su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios ya nos ha suministrado todo. Estamos completos, dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10, estamos completos. Dios ha puesto la misma vida de su Hijo y con Él todas las cosas. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por darnos este tiempo de conocerlo, de conocer esta provisión de Dios que nos ha suministrado Dios en su Hijo Jesucristo. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí. Tú eres mi provisión, Jesús. Gracias porque en ti lo tengo todo. Y te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, porque me das entendimiento de que tú eres mi Señor y Salvador. Y gracias porque ahora te tengo a ti, Jesús. Tú eres mi provisión, tú eres mi sustento, tú eres mi luz. Tú eres mi guía, tú eres mi fuerza, tú eres mi Señor, mi Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, Dios ya te ha perdonado todos tus pecados y te ha suministrado la vida de su Hijo Jesucristo. Te ha suministrado su Espíritu. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana ahí en el lugar que te encuentres, para que puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres, cualquiera sea tu problema de salud. Tienes un problema en los huesos, ligamentos, músculos, tendones. Por la llaga de Cristo te declaramos sano. Solamente recíbelo. Cree que Jesús es tu sanidad y ahora recíbelo. Problemas en tus funciones cerebrales, la visión, audición, el gusto, el tacto, tu olfato, problemas en la motricidad. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Está sano todas tus funciones cerebrales de ambos hemisferios, la región frontal, el parietal, el temporal, el occipital. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Problemas en las defensas, también te declaramos sano por la llaga de Cristo. Problemas en tus huesos, te declaramos sano por la llaga de Cristo. Te damos gracias una vez más, amado Dios.
Gracias por tu amor, gracias porque en esa obra tuya nos ha sido suministrado la salud. La recibimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por ello. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones.